bienvenidos a un nuevo testimonio impactante en nuestro hermoso segmento Amor en Acción. En esta mañana tengo el privilegio y un gusto de poder presentar a Dayana Vadillo. ¿Quién es Dayana Vadillo? Pues Dayana Vadillo es una cantautora cristiana, ¿sí? El Señor ha venido formando su trayectoria, pero bueno, vamos a dejar que nos cuente un poquito más, Day, de quién es y cómo es su carrera. Day, bienvenida a este hermoso tiempo. Gracias, pastor. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy agradecida con Dios. Bueno, sabemos que tienes un testimonio súper impactante, pero súper resumido, ¿quién es Dayana Vadillo? Bueno, para los que no me conocen, soy Dayana Vadillo de aquí de Quito, Ecuador. Soy adoradora, cantautora y productora vocal. Bueno, pues hasta este momento empecé mi carrera, o más bien dicho, ministerio, al inicio del 2020, el anterior año, con mi primera canción Victoria, la cual me abrió puertas y me ayudó con tener el apoyo de Árbol Records, que es una productora cristiana de aquí de Ecuador, con los cuales he venido sacando música desde entonces. Entonces ahora estoy a punto de sacar 2 nuevos sencillos también, y bueno, pues todos los dones que Dios me ha dado para su gloria siempre. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo llegaste al Ecuador? Bueno, antes de empezar con esas preguntas, me encantaría, Miday, que nos cuentes cuál es el testimonio que el Señor ha venido obrando durante este tiempo. Amén. Bueno, de hecho, parte de tu pregunta de cómo vine a Ecuador es parte del testimonio muy importante también. Bueno, yo no me formé musicalmente aquí en el país. De hecho, yo me formé en Boston, gracias a Dios, en la mejor universidad de música contemporánea, que es Berklee College of Music. Ahí pues me casé, conocí al amor de mi vida, es dominicano, y pues obviamente con la guía de Dios, nosotros sabemos que nuestro lugar para radicarnos es allá en Estados Unidos. Ahora las cosas pasaron y nos casamos, y en el momento en el que nos casamos, yo estaba tramitando ya mi estadía allá. Él no es residente, entonces pues obviamente ambos tenemos que tramitarnos visas de trabajo, etcétera. Y en mi caso yo me fui por la opción, por así decirlo, más difícil. Es una visa que es de hecho de un estándar muy alto, que solo se le dan a personas que son están en el top de su industria, usualmente de entretenimiento o música, actores famosos, cantantes famosos, personas que han logrado mucho, ¿no? en su trayectoria, y que tienen una larga trayectoria. Y bueno, pero el Señor me prometió que esta iba a ser la visa que me le iban a dar. Amén. Obviamente en los ojos de hombre yo decía, bueno, Señor, tú sabes que no califico para nada con los requerimientos que piden, pero yo confío en ti. Esta promesa vino en el 2019, cuando ya me había graduado. Llega el 2020, llega la pandemia, yo empiezo el proceso. Por la pandemia pues todo se quedó como en stand-by, ¿no? Como a todos nos pasó. Y bueno, pues los procesos. Como cerraron todo, se quedó ahí estancado el tema del proceso, el tema de los documentos de la visa. Ajá. ¿Ya? ¿Y? Entonces pues en este momento yo vengo acá a Ecuador a trabajar con Árbol Records, que es cuando comencé. Aún no conocía de la iglesia. Después pues me fui a casarme, porque estoy recién casada hace menos de un año. Y en el momento en el que, bueno, pues nuestro plan, ¿no? Que muchas veces uno hace planes y dice, sí, el Señor va a hacer todo tal cual yo lo estoy planeando, era casarnos, y después de eso ya hasta eso, supuestamente me tenía que salir esta visa, y yo poder regresar a Estados Unidos junto a mi esposo y empezar una vida de casados normal. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas personas casadas, cuántas parejas que están por dar este paso importantísimo se pueden sentir identificados? Yo me siento muy identificado ahí, porque en realidad yo tengo poquito tiempo de casado, voy a cumplir 2 años de casado, y cuando te escucho recién casados, tocó separarnos, nos llegó el punto de la pandemia. Qué tremendo. ¿Cómo fue esta parte del testimonio? Bueno, o sea, en el momento en que nosotros nos casamos, como te digo, nuestro plan era irnos ya de una vez a Estados Unidos, pero las cosas no se dieron así, mi visa no salió, ni siquiera pudimos mandar los papeles con mi abogado a la organización que procesa nuestras visas, por todos los atrasos que habían. Y bueno, me tocó regresar al Ecuador. Mi esposo se fue para Estados Unidos, yo me vine para acá, y pensamos que iba a ser un proceso de 3 semanas, dijimos ya nos vemos máximo en un mes, si las cosas se alargan máximo en diciembre, pero las semanas comenzaron a pasar, los meses comenzaron a pasar, el año
terminó, dijimos ok, tal vez en enero, y siguieron pasando y nada. No fueron 3 semanas, no fue un mes, fue más de un año. Tremendo este proceso. ¿Cómo fue este proceso para ti? Bueno, obviamente en este tiempo siempre, al principio tenía pues mi fe súper firme. Obviamente sí debo confesar que al pasar los meses, al seguir teniendo expectativas, orando constantemente y viendo que las oraciones no eran respondidas, que era negativa tras negativa tras negativa, fue frustrante. Y pues obviamente me llevó a un punto de fe en el cual, no digo que yo estaba apartada del Señor, obviamente tuve muchísimas luchas espirituales, porque obviamente pues no es fácil vivir lejos de tu esposo, no es fácil estar casada, saber que tendrías que estar en otro lado y aún viviendo con tus padres, obviamente pues, y sin poder hacer nada, ¿no? Por tu propia cuenta. Yeah. Pero aunque seguía sirviendo aquí en la iglesia, bueno, pues también en el tiempo, gracias a Dios, conocí Bethesda Sede Norte, estuve activa y todo este tiempo, pero mi fe, no me había dado cuenta, se había apagado en lo que es en este tiempo y había dejado de guerrear, de hacer mía las promesas del Señor, y me había olvidado también de la promesa que Él me hizo de esta visa en el 2019, y había empezado a tratar de irme por cualquier método, yeah. De tratar por aquí, tratar por acá, pero todo se me cerraba. En pocas palabras fue como que quizás empezaste a hacer algo a tus fuerzas. Sí, podemos decirlo sí. Así. Uh-huh. Miren qué tremendo que es, hermano, aprender a confiar en el Señor. Y este es un testimonio, yo cada que lo escucho, cuando converso con Dai, me llama mucho la atención cómo Dios va hablando a su corazón acerca del mantenernos firmes en las promesas del Señor. En este proceso, como lo mencionabas, llegas a Bethesda Sede Norte. ¿Por qué llegas a Bethesda Sede Norte? Bueno, en ese tiempo seguíamos en plena pandemia y nosotros con mis papás nos estábamos congregando en línea, pero obviamente yo comencé a escuchar los domingos que ya había servicios, habían personas, se escuchaba música y se había visto que había una iglesia, pero pues obviamente nunca habíamos tenido ninguna interacción. Yo vivo literalmente atrás de la iglesia, entonces por eso podía escuchar todo. Entonces en un momento pues tuve la oportunidad de conversar con Pastor Jimmy, y en ese momento pues le pregunté, me dijo que estaba abierto, y llegamos a Bethesda, sobre todo por mis papis, porque ellos nunca se habían congregado en una iglesia cristiana, aunque ya ellos habían entregado su vida a Jesús, ellos conocían del evangelio. Creo que más que todo por tradición seguían yendo a la iglesia católica, yeah. Mientras yo no estuviera. Cuando yo estuviera, ellos me acompañaban a otra iglesia cristiana a la cual yo asistía antes, pero seguía cerrada en ese entonces. Entonces fue por eso que yo dije, bueno, llevaré a mis papás aquí, porque bueno, pues está abierto y quiero que ellos comiencen a congregarse en una iglesia cristiana. Amén, amén, amén. Pasa el tiempo, sigues viendo ponemos, porque como iglesia también, cuando Dai llegó, empezó a conversarnos acerca de su situación, la empezamos a conocer, pusimos en oración esta necesidad. El Señor conocía el anhelo de su corazón, y obvio, hermano, ¿quién no quiere recién casado estar con su esposa y con su esposo? ¿Verdad? Qué tremendo el apenas haber dicho sí, acepto, y enseguida tener que separarse por este tema, ¿verdad? Y vemos cómo a lo largo de la pandemia muchas familias se tuvieron que distanciar, pero Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cómo empezó el tema de la visa? Bueno, obviamente, como les cuento, era un proceso que estaba en stand-by, o sea, por más que nosotros tratábamos, no habían respuestas, todo era muy incierto, y los meses seguían pasando, hasta mi esposo tuvo que venir a visitarme acá, por la situación se puso demasiado difícil emocionalmente, sentimentalmente, pero bueno, al final una manera que teníamos, que era casi que segura de irnos, también falló. Y en ese momento sí, o sea, mi fe fue como que ya cayó a un punto de que ya no oraba casi por eso. Sí me acordaba, oraba una vez a la semana, pero yo tenía ya una manera de resignación, de ok, Señor, sé que tú vas a hacer el milagro algún día, ya te he pedido tantos meses y no llega, entonces pues ya sabes lo que necesito, simplemente tómalo y yo voy a vivir mi vida ya. Pero no creo que fue la mejor decisión, porque pues obviamente me había olvidado de que nosotros como hijos de Dios, con nuestra oración, con nuestra intercesión, con nuestra fe, con nuestro clamor podemos mover cosas, y me había olvidado de eso. Todo cambia
cuando Pauli y Pato vinieron a la iglesia a contar su testimonio. De hecho, qué hermoso es contar nuestros testimonios y edificarnos entre nosotros, porque ese testimonio me abrió los ojos y me trajo convicción de que había perdido esa fe. Cuando Pauli exactamente mencionó estas palabras que ella decía, muchas personas me decían que la voluntad de Dios iba a ser en la vida de mi esposo y que tal vez ya me resignara a la voluntad de Dios, que deje que Dios haga lo suyo. Ella decía, claro que Dios va a hacer su voluntad. Él murió por nuestras enfermedades, por sus llagas hemos sido sanados, entonces la voluntad de Dios es que mi esposo se sane, y voy a guerrear hasta que vea eso en nuestra vida, en la vida de mi esposo. Eso obviamente me abrió los ojos, porque yo dije, wow, Señor, yo no estaba tomando esta actitud de violencia, ¿no? De violencia espiritual, de ser Perdón hija. que te corte, y te diste cuenta, Miday, que mientras pasaba el tiempo, famoso, ¿verdad? Y tenemos que ser muy consecuentes con lo que Dai está diciendo. Es tremendo, porque, amado hermano, ¿cuántos de nosotros muchas veces escuchamos el sí, permite que Dios cumpla su voluntad? A veces queremos remar contra la corriente, entre comillas, pero también está el otro lado en donde cuando tú caes en un estanque y el enemigo te quiere tener ahí atado, como que bueno, o sea, es una venda que muchas veces se pone en nuestros ojos, pero qué hermoso que Dios haya hablado a tu corazón a través del testimonio de Pato, de Pauli, y salir de esa zona de confort, porque sí, hermano, es verdad, Dios quiere que confiemos en Él, que se cumpla su perfecta voluntad. Santiago nos enseña en la palabra del Señor que todo lo bueno y perfecto desciende a nosotros. Amén. Y esto es importantísimo entenderlo. Pero cuando va a descender, amado hermano, también el Señor nos manda a ser responsables, a accionar la oración, como decimos, ¿verdad? Es la oración y el accionar, el estar creyendo, el confesar, el mantener nuestros pensamientos en lo que el Señor nos ha prometido. Porque me impacta, Dios te hizo una promesa en el 2019. Y mire, vemos cómo pasa el tiempo y a veces es como que, bueno, y Señor, ¿qué fue que no se cumple? O uno se olvida también. O uno se olvida, tremendo. En mi caso yo me olvidé. ¿Y? Bueno, entonces todo comenzó a cambiar y aquí es cuando ya el testimonio comienza, por así decirlo, porque eso fue un domingo y entonces yo tomé esa decisión y yo le pedí perdón al Señor, le dije, Señor, perdóname por haber caído en este estancamiento. Y voy a comenzar a guerrear por lo mío, y voy a tomar el ejemplo de Pauli, de pastora y de la hermana de Pato, y voy a comenzar a orar 3 veces al día hasta ver mi milagro cumplido. Le menciono esto a mi esposo también se unió en la oración, me dijo, listo, de una vamos a hacerle. Entonces comenzamos juntos a orar 3 veces al día, pero esta vez yo creo que fue muy diferente a todas las anteriores veces, porque ya no estaba orando desde un lugar de desesperación, desde un lugar de sufrimiento, de desesperanza. Estaba orando desde un lugar de fe, de confianza, de confiando en mi Señor, y estoy segura de que veré algo. Entonces, con expectativa, y obviamente también creo que esta perspectiva también lo cambió todo. Comenzamos a orar, y a los días que comenzamos a orar, el Señor comienza a mover las cosas que no se habían movido en meses, y obviamente pues dio un paso adelante en mi trámite. Y literalmente desde esa semana, cada semana el Señor iba moviendo algo más, un paso más, una respuesta más. Aunque tal vez era chiquita, era increíble porque decíamos, no hemos visto nada moverse en meses. Y desde que comenzamos a orar 3 veces al día, empezamos a mover movimientos y más respuestas del Señor. Bueno, no sé si quieres decir algo, ¿continúo? ¿Sí? Continúa. Ya. Bueno, entonces parte de los movimientos, para que entiendan un poquito más la situación, usualmente una persona manda su visa a esta organización, su aplicación de visa, y esta organización ve si es que te la acepta o no. En mi caso, ellos me dijeron que necesitaban más evidencia, entonces me la regresaron y me pidieron más evidencia. Perdón, ahí voy a preguntarte. Ajá. ¿Qué tipo de evidencia era lo que te pedían? Bueno, esta visa es una visa que se llama visa de habilidad extraordinaria. Entonces tú aplicas si eres una persona que está en la industria del entretenimiento, y tú prácticamente les muestras que eres una persona increíblemente con logros, que tiene talentos extraordinarios, que son tan... Grammy. Exacto. De hecho, si tienes un Grammy, te dan la visa de una vez. O sea, ni siquiera tienes que aplicar, solo dices, tengo un Grammy, y te la dan, porque obviamente es para personas que son increíbles, ¿no? A los ojos de ellos, claro. Entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban más de esas pruebas de que Dayana Vadillo es una persona así como top.
Obviamente, pues si es que vemos con ojos de hombre, yo no estoy ni siquiera en los estándares de que ellos quieren, ¿no? O esas cosas famosas que ellos están buscando, pero Dios... Porque tú decías, Dai, algo importante. La carrera de Dai empieza en el 2020. Sí, prácticamente, o sea, estamos hablando de un año atrás. Y vemos, amado hermano, cómo para formar esta carrera artística, pues muchos cantautores, actores, pues tiene que pasar demasiado tiempo, y es otra de las cosas que me llama mucho en el testimonio, la atención, y le doy gracias a Dios porque algo que conversábamos, o sea, sí, a los ojos de los seres humanos quizás nos vemos así, pero cuando vemos realmente quiénes somos en el Señor, y realmente somos sus hijos, somos, como dice la palabra, ¿verdad? Somos herederos y coherederos. Amén. Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Quería hacerte una pregunta también, porque en este proceso, que empezaste a ver lo de la visa, hablabas de que querías tomar como unos atajos, por decirlo así. Y uno de esos atajos era aplicar a una visa de turista, ya no aplicar a esta visa extraordinaria. Entonces, vemos cómo incluso la visa de turista... Que es una visa tan fácil. Que es una visa tan fácil, exacto. Se había puesto trabas y no se dio. ¿Qué pasó con esto también de la visa de turista cuando ya empezaste a recibir las noticias de la visa que tú habías recibido la promesa por parte de Dios? Bueno, la visa de turista fue una opción que dejamos hace muchos meses porque me la negaron. Simplemente me la negaron y me dieron una entrevista para poder tal vez dármela, pero para el 2023. Wow. Entonces, obviamente, pues ya dije, no tengo otra opción, ya la única opción que me queda es esta visa. La que les estoy contando. Entonces, bueno, pues cuando nosotros comenzamos a orar 3 veces al día, la primera respuesta fue que ellos recibieron nuestra nueva evidencia, para la cual pasaron 5 semanas para que recién incluso reciban esta evidencia, lo cual es muy largo. Entonces dije, bueno, hijo de máquina, si es que ellos recibieron en 5 semanas, ¿cuánto se demorarán en responderme? Si solo recibirles tomó un mes, casi medio. Pero orando, después la siguiente semana, de hecho, también pudimos ver cosas en la visa de mi esposo, porque mi esposo está en el mismo proceso que yo. Y de hecho su proceso fue súper corto, y creo que esto tuvo que ver también con la respuesta de Dios, porque vi, que el proceso de él duró 2 semanas, cuando el mío ya lleva durando más de 8, casi 10 meses. Wow. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, cuando tú aplicas este tipo de visas, puedes pagar un extra dinero para que te la procesen de una manera como urgente. Y obviamente pues te dan preferencia, ¿no? Es para que tengas esta preferencia. Y yo había pagado este monto, pero nunca me trataron de esta manera preferencial. Yo pensaba todo ese tiempo que tenía que ver con la pandemia, pero a mi esposo le trataron así. Y él mandó los documentos, a los 2 días le respondieron que habían recibido, en lo que a mí duró 5 semanas. Y a los menos de 10 días ya le dieron una respuesta, en lo que yo aún seguía esperando y nunca había visto nada. Esto obviamente hizo que se levante esta duda en mí, que yo estoy segura que fue el Señor que hizo que todo esto pase para que tengamos esa sabiduría. Y fue que dije, bueno, a ver, pero vengan acá, yo pagué por esto, es un dinero, es un poquito grande la cantidad que uno tiene que dar, y a mí no me han tratado de esta manera, y a mi esposo porque sí. Entonces yo pregunté a mi abogado, que también ha sido como algo que Dios ha usado para que el proceso se demore mucho, pero prácticamente... Ha sido la lija. Ha sido esa lija que Dios usó. Entonces, cuando le pregunto a mi abogado acerca de esto, él me dice, es que lo que pasa es que tu caso nunca fue un caso preferencial. Y habían pasado ya casi un año de eso y no me había avisado nada. Y yo, oh my goodness, entonces en ese momento le pido que él vuelva a tratar una vez más de hacer mi caso preferencial. Entonces esto pasando la siguiente semana, que viene a ser ya nuestra tercera semana de oración por 3 días, todo el tiempo, me responden que mi caso se hace preferencial. Al fin, después de tantos meses, que mi caso se hace preferencial, y parte del trato preferencial es que te van a dar una respuesta en máximo 15 días de calendario. Si es que contamos, esto vendría siendo el jueves que acaba de pasar, jueves 12 de agosto. Entonces dije, wow, voy a tener por fin una respuesta, pero obviamente pues aún queda ¿te van a negar o te van a aprobar? En mi caso yo tenía toda la fe de que me iban a aprobar, porque aunque no sea digna, Dios me hace digna, porque Él ya me hizo justa. Entonces seguimos orando. La siguiente semana comienza y decimos, bueno,
ya está casi por finalizar este proceso, lo estamos viendo, vamos a comenzar a ayunar también. Entonces comenzamos a ayunar con mi esposo juntos y esa semana no hubo ningún tipo de respuesta con respecto a la visa, pero sí hubieron respuestas con respecto a otros milagros que tenían que suceder después de que me apruebe. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tipo de milagros hablo? En la embajada americana, como ustedes saben, todo el mundo le tiene miedo a la embajada de Estados Unidos porque son personas muy estrictas, son gente que son difícil para quererte dar algo, ¿no es cierto? Entonces parte era que por el COVID la embajada estaba cerrada, no estaban dando entrevistas, como les comentaba, me habían dado una entrevista para el 2023 y yo dije, wow, bueno, ¿para cuándo me darán mi entrevista? Entonces si es que me llegan a aceptar. Imagínense, 2023 para una visa común, por decirlo así, que es la visa turista. Y para este tipo de visa que DAI estaba aplicando, ¿para cuándo? Si para la una era para el 2023, la otra te imaginabas muchos más años. Claro, entonces obviamente en ese momento, en esa semana, la respuesta de Dios fue que teníamos un conocido que había pasado por un proceso parecido al mío y él había viajado a otro país para que, ¿cómo se dice? Ir a una entrevista en donde una embajada le daba una una entrevista pronto. Pero esto es tremendo, porque este conocido que tú tienes, ¿de dónde es él? De República Dominicana. Él es dominicano. Y bueno. Entonces él tuvo que viajar a otro país y dijimos, bueno, pues preguntémosle a qué país tuvo que viajar para que tener esta entrevista pronto. Y entonces en el momento en que le preguntamos, nuestra sorpresa fue escuchar que ese país era Ecuador. Y nosotros, ¿pero cómo? Ecuador estaba cerrada la embajada, no iban a abrir, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo pasó esto? No sabíamos que había abierto. Y él dice, sí, lo que pasa es que fue en Guayaquil. Y yo, bueno, pero igual gracias señor, porque solo me tocaría viajar a Guayaquil, no es otro país al que tengo que viajar para la entrevista. Y entonces él, en el momento que nos dicen, ya les voy a mandar más información, nos dice, ¿saben qué? Las cosas han cambiado, aquí les mando toda la información, ahora es en Quito. Y yo me quedé a la embajada 15 minutos en carro o menos. Y entonces dije, Señor, estas son confirmaciones de que tú estás haciendo la obra. En el momento en el que ya nosotros tenemos esta respuesta, dije, bueno, pues voy a tratar de, o sea, por este lado, llenar lo que se necesita para hacer una cita en la entrevista. Porque aunque no la iba a hacer, solo quería ver los tiempos, para ver los tiempos de espera, más o menos cuánto tiempo iba a tener que esperar. Y mi sorpresa fue al ver que estaban para 2 días después. O sea, imagínense, yo pido una hoy, me tocaría el lunes la entrevista, lo cual fue loquísimo porque para una visa de turista me estaban queriendo esperar 2 años, pero para esta 2 días. Entonces dije, Señor, gracias. Después la siguiente semana, que fue la semana que acabo de pasar, era una semana crucial porque obviamente hasta el jueves de esa semana máximo me iban a dar una respuesta. Obviamente si yo... ¿te aprobaban o no? Exactamente. Okay. Entonces nosotros estábamos orando que en esta semana o máximo a inicios de la siguiente yo pueda ya estarme yendo. Y bueno, estábamos, Señor, tú vas a hacerlo en cualquier momento, pero obviamente pues había nuestra vocecita de ¿y qué pasa si no te aprueban? ¿Y qué pasa si te dicen que no? Recuerda que es una visa muy difícil de obtener. Entonces, pero yo decía, no, me paraba firme en las promesas del Señor. Bueno, y a punto de que empiece esa semana crucial, que ya iba a ser la semana en la que me iban a responder, el Señor me dio una confirmación el anterior domingo que estuvieron aquí las personas de Estados Unidos y de hecho dije, wow, qué bonito, Señor, que justo vienen personas de Estados Unidos. Yo queriéndome ya ir a Estados Unidos pude tener el honor de traducir el mensaje de Pastor Jimmy. Y entonces al final se me acercó uno de ellos y me dijo, ven acá. Y entonces me preguntó mi nombre y me dijo, tengo una palabra del Señor para ti. Y él me dijo que siente del Señor decirme que el Señor ve mi corazón al servirlo, ve mi fidelidad y ve mi pasión, ve mi gozo al servirlo y que Él me dará las promesas que Él me ha prometido. Y también después hasta me dio $20 que yo dije, bueno, con esto voy a comprar mi pasaje proféticamente voy a usarlo, lo cual fue muy chistoso porque justo después fuimos a almorzar y el Señor me llevó a darle los $20 a alguien más y dije, bueno, Señor, hasta me dolió, hasta lloré porque dije, yo pensé que esto era mío, pero incluso ahí el Señor me llevó a rendirlo. También justo el martes, o sea, bueno, pues pasó feriado y justo ese martes el Señor me levantó a orar a las 4 de la mañana, me despertó el Señor y justo había yo tenido un sueño y en ese sueño yo estaba embarazada.
Entonces yo me veía y veía mi panzota y dije, ¿será que estoy pensando mucho en Yoita? Pero luego veía el espejo, me veía a mí y obviamente yo sabía que en la vida real yo no estaba embarazada y no sabía por qué tenía una panza tan grande, pero estaba muy feliz y muy agradecida que iba a tener un bebé y que el Señor me dio este bebé, y las personas que estaban alrededor mío me felicitaban y todos se gozaban conmigo y glorificaban al Señor y me decían, tu bebé está a punto de nacer, tu bebé va a venir en cualquier momento, gloria a Dios. Y yo estaba tan feliz, y ahí fue cuando el Espíritu me levanta a interceder y a orar a las 4 de la mañana, y comencé en ese momento a orar y dije, Señor, tal vez es una confirmación que viene de ti. Bueno, pues obviamente el lunes no pasó nada porque fue feriado, y el día martes empecé a orar en fe. Ya había comenzado a orar en fe, incluso ya en la iglesia había anunciado que me iba a ir pronto, me estaba comenzando a despedir de personas y comencé a hacer cosas de despedida porque sentía en mi espíritu que ya me iba, sabía que mi milagro venía. Entonces incluso ya había dicho a la esposa de Pastor Yair, Catita, para despedirnos, cosas así. Ese día me fui a vacunar en fe porque dije, ok, me voy a tener que poner la segunda dosis, me voy a vacunar, y después también en fe me fui a la aerolínea a preguntar a... Esto es tremendo, hermano. Es hermoso. Me fui a la aerolínea porque obviamente pues tenía pasajes que podía usar para comprar mi nuevo pasaje, ¿no? Para ya irme a Estados Unidos. Entonces había una fila un poco larga. Y entonces ahí conversando con el Señor mientras esperaba, yo le decía a Jesús, sería increíble que tú me cambies y me aceptes la visa en este momento, que estoy afuera de la aerolínea, para yo poder comprar el pasaje, no solo venir a preguntar como iba a preguntar. ¿Cuál será la intención? Entonces, para tú ver el estado de tu caso, tú nada más en el celular puedes entrar y verlo en el internet muy fácilmente. Entonces yo entré, vi con toda la fe del mundo y pendiente. Entonces dije, bueno, Señor, está bien, ya he revisado miles de veces y está pendiente, así que sé que vas a seguirlo haciendo. Seguí esperando la fila, y en el momento en el que ya me tocaba a mí, o sea, yo estaba en la puerta de la aerolínea, ya solo faltaba que me abran y yo entrar. Digo, bueno, chequear una vez más no me va a hacer daño, porque chequeaba como 100 veces al día. Y entonces cogí y chequeo, y para mi sorpresa había cambiado y decía, tu caso ha sido aprobado. Y empecé a llorar y a gritar y a decirle, Señor, gracias. Creo que la gente pensó que estaba loca, y comencé a llorar porque no lo podía creer. Era algo por lo que estaba esperando meses y meses, que ya había llegado a un punto en que tantas personas me preguntaban, ¿y qué vas a hacer si no te aceptan? Y ya hasta llegó un punto en que dije, bueno, comencemos a pensar en qué podría hacer. Pero Dios lo hizo, Dios me aceptó la visa en ese momento, y obviamente esa fue mi confirmación, y compré un pasaje. Entré y terminé saliendo con un pasaje comprado, y gloria al Señor. Amén, wow, qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dai nos contaba tras cámaras acerca de este momento, para nosotros era tremendo. A mí me llamó la atención y me impactó. Y supimos en el espíritu, ¿sabe? Cuando yo estaba en el trabajo, justo estaba acompañado de la mamá de Dai, y recibimos la noticia. Y sí, son mezclas de sentimientos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por tu vida, por todo lo que el Señor ha hecho a través de ti en nuestra iglesia. Y fue como un wow, pero gracias. Yo la única reacción que tuve cuando le escuché, porque Dai estaba en altavoz hablando con su mami, y yo solamente levanté mis brazos así y le decía gracias, porque solamente tú lo puedes hacer posible. Realmente cuando nosotros nos rendimos y decidimos creer. Mientras contabas el testimonio, el Señor ponía este versículo en mi corazón, Romanos capítulo 8, versículo 28. La palabra del Señor nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dai decía, bueno, ante los ojos de los hombres es como que, wow, esta visa solo le entregan a alguien top, a alguien que tiene un Grammy, a alguien que ha sido reconocidísimo, a alguien que... Y tremendo. Y vemos cómo Dios obra y permite que todas las cosas cooperen, algo que damos gracias a Dios, que reconocemos, que vemos el amor y la pasión con que sirves al Señor, con que lo sigues... Bueno, hay una historia detrás de todo este testimonio también muy impactante. Esperamos algún día poder contarla y pues
Cuéntame, Dai, ¿cómo te has sentido en Bethesda Sede Norte? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue como un aporte la iglesia para tu vida durante todo este tiempo, durante todo este proceso? ¿Qué fue lo que aprendiste? Uy, bueno, han sido demasiadas cosas, pero en verdad yo creo que lo que más Dios ha usado a Bethesda para responder de oraciones que yo pues siempre le he tenido al Señor es encontrar una familia en Cristo, que tristemente en estos tiempos es difícil de encontrar. Las iglesias muchas veces pues ok, sí, vas, sirves, conoces a las personas, pero difícilmente formas estas relaciones y hasta te haces escéptico de querer abrir tu corazón por el daño que te hacen, etcétera. Y en mi caso, pues yo siempre le oraba al Señor y decía, Señor, me encantaría tener una familia espiritual. He servido en tantas iglesias, he conocido a tantas personas, pero nunca me había pasado de esa manera de verlo y sentirlo y vivirlo en una iglesia. Cuando llego a Bethesda, obviamente pues vi este amor de familia, esta acogida de que te aman solo porque ya saben que eres hijo de Dios y que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y eso en verdad creo que ha cambiado no solo mi vida, pero también la de mi familia, que gracias a Dios también se están congregando en este lugar. Yo creería que ese sería como el amor de Cristo. Amén, amén, qué hermoso. Parte de todo este proceso, parte de este testimonio es poder ver a la familia de Dai también congregarse. Un lema, por decirlo así. Sabemos que no es solamente un lema, sino que es algo que lo vivimos, que nuestros pastores nos han instruido, inculcado, impartido, porque también lo vivimos, hermano, como le acabo de decir, y es: yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Y vemos a los papás de Dai con el anhelo de seguir creciendo, de seguir conociendo. Los veremos pronto sirviendo también, que sea en el tiempo perfecto del Señor. Y pues qué hermoso. Para finalizar, mi Dai, cuéntame tus planes a futuro. ¿Nos vas a visitar, no? Claro que sí. Y ya le salió la visa ahí. Y bueno, ustedes también obviamente están, invitados a visitarme en Los Ángeles. Amén, entonces cuando sea, saben que allá. tienen una hermana en Cristo allá. Bueno, mis planes a futuro, pues Dios mediante estoy yéndome en los próximos días. Exactamente cuándo es un poquito incierto, pero no creo que pase esta semana, Dios mediante. Ya me voy a poder por fin reunir con mi esposo. Mis planes, para serte sincera, algo que he aprendido bastante en este tiempo es deja de hacer tus planes y creer que Dios lo va a hacer tal cual tú quieres, porque definitivamente Dios me respondió una y otra vez por meses de que hagas planes y no te voy a responder como tú quieres, es lo que necesitas. Entonces, sinceramente tengo simplemente estas ganas, que es servirle al Señor con mi don, y no tengo más planes. En verdad, tengo música que voy a sacar y todas estas cosas, pero no tengo ya nada planeado. En verdad estoy muy abierta y orando mucho por los siguientes pasos, que el Espíritu Santo me guíe, me aconseje, me lleve de su mano derecha a donde quiera que vaya. Y donde sea que sea, yo sé que es grande en el cielo. Entonces, pues, esos son mis planes ahora, en verdad. Ya no me gusta hacer muchos planes. Mi Dai, a disfrutar del matrimonio ahora sí. Amén. ¿Verdad? Se va a poder encontrar con su esposito, y es más, le mandamos un saludo a JM también. Qué hermoso, qué hermoso. Miren, damos gracias a Dios porque incluso para mí, yo lo sigo en redes sociales a tu esposito, y JM es igual profesional en la parte musical, es percusionista profesional, ¿verdad? Baterista profesional. Bueno, para los que nos conocen, tanto mi persona como mi hermano James, nos gusta mucho el tema de la batería. Y pues qué hermoso saber que Dios está cumpliendo una profecía que fue hablada a nuestros pastores, y la creemos y queremos seguir creyendo y ser de bendición. El anhelo de nuestro corazón es poder ser de bendición para todas las personas. Usted que está viendo este video, amado hermano, pues no se quede ahí, dele clic en la campanita y compártalo. Estoy seguro que muchos quedarán impactados, así como ayer se me llenaban los ojitos de lágrimas cuando nos contabas y decíamos: tremendo, no, en la puerta ahí, aprobado, porque el Señor no tarda. Él nunca llega tarde, Él no se adelanta, Él llega en el momento preciso. Cuando tú me contabas esto de ahí, para mí era impresionante. ¿Sabes qué historia se me venía a la cabeza? La historia de Abraham e Isaac. Y muchos hemos escuchado, ¿verdad?, el tema de Isaac ya en el altar que Abraham había construido. Isaac le había dicho: pero papá, ¿qué vamos a sacrificar si no hay? ¿Dónde está el cordero?
¿Dónde está la ovejita? Y para un padre es tremendo es esta historia. Y decía, y hay un relato de un pastor que menciona, ¿verdad? Y que estaban los ángeles de ahí, Señor, pero ya está levantando el puño, tiene ya la daga en su mano y está a punto de sacrificar a su hijo. Y el Señor decía, no, espérate, yo sé que Él puede más, yo sé que su fe puede ser extendida más. Y yo veo esto así, en este hermoso testimonio en donde el Señor siempre nos va a llevar a extender en fe. Sé que eres una mujer de fe y pues damos gracias a Dios por este tiempo, Miray. Gracias por compartirnos de este hermoso testimonio. Y pues esto ha sido Amor en Acción, amado hermano. Que el Señor nos bendiga. Recuerde seguir compartiendo este precioso testimonio y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.